completa la tapa del diario de hoy. Y esto tiene que ver con un estudio de opinión que dice que el 50% de los argentinos ya no tolera más un ajuste económico. Lucas Klobovs, espero decirlo bien, es director o coordinador del sector opinión pública de Q-Social, una consultora que ha trabajado justamente este tema. Hola Lucas, ¿cómo te va? Fernando Galván te saluda, buen día. Hola Fernando, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Lucas, un dato realmente llamativo, ¿no? 50% dice, ya no quiero más ajuste económico, ya es como que llegó al tope. Bueno, lo que nosotros venimos monitoreando en nuestra medición mensual es diferentes indicadores económicos donde los argentinos expresan un contexto complicado, que dan explicación a por qué el número que vos mencionás de 50% que dice que no tolera más el ajuste. Y hay algunos indicadores. En diciembre del 2025, un 39% consideraba que el país estaba peor que hace 2 años. Ese Ujú. valor hoy en día trepó a 68, es decir, tuvo un crecimiento sistemático mes a mes desde diciembre con 39 a junio con 68. Claro. Después, el endeudamiento Ujú. familiar está en un nivel más alto, el 75% de los encuestados dice que respecto al último año su endeudamiento aumentó y creció casi 11 puntos en 2 meses. Claro. También hay un 70% de personas que dicen que en su círculo íntimo conocen a alguien que perdió el trabajo en los últimos Ujú. 3 meses. Bueno, en fin, hay una serie de indicadores que muestran un contexto complicado y como corolario de eso, uno de los elementos que sostenía el presidente Milei en sus inicios era la creencia de que y la aceptación de la necesidad de hacer un sacrificio actual porque eso va a redundar en un beneficio futuro. Bueno, esa creencia está en los valores más bajos, en 31%, Ujú. cuando a principio de año estábamos en 50, es decir, cayó casi 20 puntos. Claro. Cuando hablamos de puntos, por ahí a la gente, nosotros que manejamos, bueno, ustedes que son especialistas, nosotros periodistas que manejamos la información, entendemos, ¿no? Pero para explicarlo al común de la gente, el hecho de perder tanta cantidad de puntos, ¿es normal en una gestión de gobierno que lleva 2 años y medio? A ver, en un sentido es normal que los presidentes asumen un gobierno, tienen niveles de apoyo más altos y con el correr de los meses se va produciendo una erosión. Te diría lo que es más novedoso es una caída en corto tiempo tan rápida. Ujú. La aprobación del presidente Milei a principio de año era 51% Sí. y hoy en día está en 31%, es Ujú. decir, cayó 20 puntos en solamente 6 meses. Eso es tal vez lo más novedoso, porque mes a mes, desde enero a junio, que fue nuestra última medición que tenemos disponible, Ujú. fue perdiendo sistemáticamente todos los meses. Bueno, lo novedoso justamente es eso, la magnitud de la caída en tan poco tiempo. ¿Eso significa que el gobierno está sin chances de cara al 2027? No, Ujú. de ninguna manera. El Sí. gobierno sigue siendo una opción electoral competitiva. Bueno, de la mano con esto, te pregunto, porque hay gente a la que vemos, ¿no? Sobre todo en los medios nacionales, que le preguntan, ¿está bien? No, no estoy bien, no me alcanza, no llego a fin de mes, qué sé yo, pero lo votaría de nuevo a mi ley. Digo, ¿hasta dónde esa paciencia de la gente se puede estirar aún más? Ahí hay un componente también que es lo que se viene estudiando en las democracias contemporáneas, y no es solo un fenómeno argentino, sino es un fenómeno internacional, que es el voto negativo. Ujú. Es decir,
votar a alguien, no porque me gusta, porque me siento identificado, sino simplemente porque creo que es menos malo respecto a otro, ¿no? Sí. Eso es uno de los elementos que también sostiene al presidente Milei. De hecho, hay un 44% de los argentinos que estaría dispuesto a votar de esa manera. Ujú. Y ahí, cuando Milei alienta o hace foco en el miedo al regreso del De, kirchnerismo, bueno, está alimentando uno de los argumentos que tiene dentro de su electorado de apoyo, justamente no por una simpatía directa, sino porque cree que el otro puede ser peor. Ujú. Y en esto te pregunto, porque entiendo que vos particularmente trabajaste este tema, hablamos ya desde hace una o dos elecciones atrás de la famosa Avenida del Medio, ¿no? Que en algún momento Labaña, Schiaretti, Urtubey, en el caso de Salta, eran parte de ese armado de la Avenida del Medio, y alguien dijo, no, no hay espacio para la Avenida del Medio. Hoy, ante esta situación donde estamos entre el gobierno de Milei, que no termina de dar las respuestas que la gente esperaba, muchos que votaron a Milei saliendo del kirchnerismo y no quieren volver al kirchnerismo, muchos kirchneristas que no quieren saber más nada con Milei, pero que tampoco votarían a Cristina o no ven en Kicillof, ¿esa avenida del medio puede volver a crecer? Bueno, en palabras sintéticas y bien simples, yo digo que en la pileta hay agua. Uh -huh. ¿Por qué? Porque esa avenida del medio hoy en día representa el 40% de los argentinos. Es decir, hay un 40% que no se siente identificado y que rechaza tanto a Milei como al kirchnerismo. ¿Esto significa de que puede surgir claramente un candidato? No. Uh -huh. Hay dos condiciones que se tienen que dar para que realmente aparezca un candidato que interpele a ese 40%. Una es justamente ser una alternativa electoral competitiva. ¿Por qué? Porque una parte muy importante de ese 40% de la avenida del medio dice que si bien rechaza los dos espacios, estaría dispuesto a votar alguno Uh -huh. si es que no surge una oferta electoral competitiva. ¿Sí? Entonces, si no ven un candidato que tenga realmente chances de votar, en el escenario o ante el temor de, entre comillas, perder el voto, termina eligiendo a uno. Entonces, ahí ese 40% se puede claramente diluir. Y la otra condición es la necesidad de interpelarlos a ellos, de acercarlos, pero no desde un costado racional, no desde la proposición, propuesta de el diálogo y el consenso, sino a través de la conexión emocional con ese segmento. Si no hay un vínculo emocional que los acerque, va a ser muy difícil. Uh -huh. Y de cara a esto, al futuro, el gobierno de Milei enarboló la bandera de la lucha contra la corrupción y de la lucha contra la inflación, ¿no? ¿Crees que en estos 2 años y medio esas banderas cambiaron para la percepción de la gente, dejaron de ser un problema la corrupción y la inflación? Bueno, de hecho, además el gobierno está envuelto, ¿no?, en escándalos de corrupción, como ha sido lo de Adorni, Libra, por más que se quiera tapar y demás. Digo, ¿crees que esto también va a jugar de cara a lo que viene? Mira, el tema de la corrupción es una preocupación puntual, pero no veo que sea un elemento que pueda llegar a condicionar Uh -huh. el voto. De hecho, esta avenida del medio, la gran mayoría, casi el 80%, considera que Milei vino a luchar contra la casta, Uh pero -huh. se terminó pareciendo a ella. Es decir, como que se Sí. volvió casta, digamos. Y a su vez reconocen en Milei que bajó la inflación, pero consideran que el remedio utilizado fue demasiado fuerte, que el daño social producido fue muy brusco. Uh -huh. A su vez, esta avenida del medio también tiene una exigencia para con el peronismo, porque pide y le exige al peronismo que se renueve.
y esa renovación no está dada solo por nombres, sino también por un mensaje nuevo Ujú. que los permita acercarse a ellos y ser una opción electoral. Mira vos. Lucas, y de cara a la percepción de la gente de cara al futuro, cuando vos le preguntás hoy cómo ves su situación particular, cómo ves la economía y cómo ves, ¿qué es lo que podemos llegar a esperar? No, los argentinos hoy en día son bastante, a ver, no son lo optimistas que eran hace un par de meses atrás. Una de las cuestiones que caracterizaba la gestión de Milei era justamente eso, creer que en el futuro íbamos a estar mejor. Bueno, las expectativas a futuro están en un nivel bajo, Ujú. no toman vuelo, digamos, y eso es un tema importante para el gobierno, porque el gobierno también necesita reconstruir el relato de un futuro mejor, que ordene también a ese electorado que se pueda inclinar a Milei, no solamente por evitar un mal mayor, sino también por creer que efectivamente es la manera correcta de resolver los problemas del país. Ujú. La última. Milei tiene, y de hecho el relanzamiento del gobierno tiene como único objetivo la reelección Milei 2027. ¿Le alcanza a Milei la reelección en este panorama de que irá decreciendo, entiendo, de acuerdo a lo que la gente opine, más allá de que no aparezca un candidato del otro lado? El gobierno es competitivo electoralmente. Si bien, obviamente, a principio de año el gobierno tenía altísimas chances de ganar incluso en primera vuelta, Ujú. hoy en día esa probabilidad se fue reduciendo ampliamente. Hoy no hay un escenario de triunfo en primera vuelta, según los escenarios que uno va armando, porque obviamente la oferta Sí. electoral no está definida, pero eso, el gobierno en este contexto sigue siendo una opción electoral clara. Habrá que ver de acá al 2027 cómo van evolucionando todas estas variables para ver si el gobierno puede remontar o Ujú. la película continúa. Claro, exactamente. Lucas, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Abrazo grande. Gracias por el llamado, un abrazo. A vos. 8 de la mañana, 39 minutos.